Hola a todas y a todos, mi nombre es Alejandro Robino, soy gerente de políticas de cuidado de PAMI. Ante todo, quisiera agradecer el espacio que desde la Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría, la Asociación Gerontológica Argentina y las autoridades de este Congreso Mundial de Gerontología y Geriatría le brindan a PAMI, y a través del cual se podrá, entre otros aspectos, analizar y compartir las diversas acciones que desde el Instituto se están llevando adelante con el fin de garantizar los derechos humanos de las personas mayores afiliadas. Es un agrado para mí presentar a la doctora Mónica Roqué, quien en esta oportunidad nos hablará sobre las acciones que se han llevado y se están llevando adelante desde PAMI, particularmente en el marco de los derechos protegidos por la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. La doctora Roqué es médica, magíster en Administración de Servicios de Salud y Seguridad Social con especialización en tercera edad por la OIS y magíster en Dirección y Gestión en Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá, España. Además, es presidenta de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria. Ha sido jefa de la delegación argentina ante el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre Envejecimiento y Derechos Humanos de Naciones Unidas y miembro del comité redactor de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada y ratificada por el Estado argentino a través de la Ley 27.360. Actualmente, la doctora Roqué es secretaria general de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Mónica, te escuchamos. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de la IAG y de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología por permitir que el PAMI reflexione sobre los derechos humanos de las personas mayores. Nosotros en este momento, en el instituto, desde que asumimos, le hemos dado prioridad a la defensa de los derechos humanos y es así que se ha creado la secretaría que tengo a cargo, que es la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado. Todos sabemos que es muy difícil el abordaje de los derechos humanos en todos los contextos, mucho más en este contexto de pandemia, pero este paradigma de los derechos humanos se basa en dos pilares. Por un lado, que el Estado debe garantizar los derechos humanos de todas las personas y por otro lado, que las personas son sujetos de derecho y sujetas de derecho, por lo tanto, que pueden y deben reclamar a los estados que se garantice sus derechos. También sabemos que las políticas gerontológicas, cuando se basan en los paradigmas, ya sea el tradicional o ya sea el derecho, los derechos humanos, es importante englobarlos desde la garantía que esto precede. Por lo tanto, cuando yo tengo una política gerontológica basada en un paradigma tradicional, es muy posible que vea a las personas mayores desde la carencia y no desde el potencial y no desde que son sujetos de derechos humanos. Por lo tanto, acá hay una contradicción o una zona de puja o de disputa, que es pensar a las personas mayores como objetos de la beneficencia y hablar de beneficiarios, o como sujetos de derecho, con lo que esto significa, ¿no? Que el Estado debe garantizar sus derechos. Nosotros tenemos en nuestra región la Convención Interamericana que protege los derechos humanos de las personas mayores, que ha sido ratificada ya por 8 países, y entre ellos la Argentina, con la ley 27.360, y esta convención es la hoja de ruta para la política pública. La política pública de los países que ratificamos la convención debe respetar cada uno de los artículos que está manifestado en este instrumento porque protege un derecho diferente. ¿Y cuáles son los alcances de la convención o los aportes que hace la convención? Bueno, la convención tiene varios aportes. Entre ellos permite crear conciencia de la contribución que hacen las personas mayores. Las personas mayores no son un gasto, las personas mayores contribuyen al desarrollo de sociedades plenas, democráticas y maduras. Promueve y protege y asegura el goce pleno y la vida en dignidad de las personas mayores. Se pronuncia contra todos los estereotipos negativos y los prejuicios en la vejez. Establece estándares mínimos de protección, y esto es muy importante porque no es un techo, sino que es un piso la convención. Establece quiénes entran y quiénes salen de este grupo, y establece que toda persona de 60 años y más se encuentra comprendida en el grupo de personas mayores.
y por otro lado prohíbe la discriminación por edad o lo que conocemos con el nombre de viejismo. Estas son contribuciones fundamentales que hace este instrumento jurídicamente vinculante. Algo no menor es que en el artículo 5, que es el artículo de igualdad y no discriminación, prohíbe la discriminación por orientación sexual, por género y por identidad sexual. Y esto es un avance muy significativo porque no existe otro instrumento jurídicamente vinculante que manifieste taxativamente esta prohibición. Por otro lado, la Convención plantea este paradigma de los derechos humanos, y este paradigma de los derechos humanos tiene en su artículo 7 la promoción de la autonomía, entendiendo como autonomía la capacidad de decidir. Y por otro lado, se contrapone a lo que son las prácticas heteronómicas. Las prácticas heteronómicas son producidas por una cultura donde las personas mayores están sometidas al deseo de la construcción cultural del momento. Por ejemplo, nosotros tenemos personas mayores que a lo mejor quieren seguir estudiando, que quieren realizar tener una nueva pareja. Sin embargo, esta cultura viejista del paradigma tradicional plantea: a tu edad te vas a enamorar, a tu edad vas a trabajar, a tu edad vas a estudiar, mientras que la cultura y el paradigma de los derechos humanos respeta la voluntad y la capacidad de decidir de todas las personas mayores, porque son sujetas de derecho. Pero bueno, en este paradigma donde nosotros pretendemos promocionar la Convención y respetar y garantizar los derechos humanos de las personas mayores, es que aparece la pandemia, que aparece el COVID. Y lo que se ha producido es una exacerbación de todas las discriminaciones, del viejismo que sucedía en todas las sociedades del mundo, porque hay que decir que no es una cuestión de nuestra región y de nuestro país, sino que la discriminación por edad se produce en todos los países del mundo, y lo que vino a hacer la pandemia es profundizar justamente esas situaciones de discriminación y generar lamentablemente una atención selectiva de la salud, donde a las personas mayores no se les brindaba atención simplemente por tener una determinada edad. La pandemia además vino a agravar situaciones como la situación de la pobreza. Garantizar los derechos humanos de las personas mayores significa garantizar condiciones de vida mínimo. Sin embargo, la pandemia, producto de la pandemia, se aumentó en la región de América Latina y el Caribe un 7% más la pobreza, pasó del 30 al 37%, lo que significa casi 50 millones más de personas pobres. Y de personas mayores pobres de este universo, tenemos un 30% o un 50% en algunos países de personas mayores que están por debajo de la línea de la pobreza. Por otro lado, hablar de los derechos humanos, y más en contexto de pandemia, significa hablar de sistemas de salud equitativos y accesibles, y con inversiones de salud, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, del 6% del PBI en el sector público, y sin embargo podemos ver que estamos lejos de esos estándares, inclusive en nuestro país, que se acerca bastante al estándar del PBI del 6%, pero muchos otros países están bastante lejos, como podrán ver Chile, Ecuador, Perú. Entonces, no podemos hablar de derechos humanos cuando la inversión en salud no es suficiente, y cuando la dificultad en acceder al sistema por parte de las personas mayores es bastante carente. Y otro de los factores que ha agravado la pandemia y que agrava la violación de los derechos humanos es la insuficiencia de inversión en los servicios de cuidado a largo plazo. Algo que hemos visto hoy en la pandemia, que hemos podido observar la ineficiencia de estos servicios en muchos casos. Hay escasísima inversión en los sistemas de atención en domicilio, centros de día, residencia de larga estadía. Hay países como los países como Suecia, por ejemplo, que tienen una inversión del 3,5 del PBI, pero hay otros países que tienen menos del 1%, y en la región de América Latina no existe prácticamente inversión en estos servicios.
Nosotros desde lo que es el PAMI, el Instituto Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional, perdón, de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, atendemos a 4,5 millones de personas de 60 años y más, se le da una cobertura tanto sanitaria como sociosanitaria, y dentro de esta cobertura, la cobertura que damos es en los sistemas de cuidado y especialmente tenemos una prestación en residencias de larga estadía. Nosotros tenemos 560 residencias de larga estadía como efectores que dan servicio a la población mayor, dentro del universo de casi 3.500 residencias en la República Argentina. Pero bien, en la pandemia, ¿cómo abordamos la pandemia basándonos en el paradigma de los derechos humanos? Hicimos varias actividades, entre ellos el programa de residencias cuidadas, pero también generamos un vademecum de medicación crónica gratuita, hicimos un portal denominado Comunidad PAMI para podernos comunicar con las personas mayores, la receta electrónica, la teleasistencia, los trámites web, la vacunación. Tuvimos un montón de medidas de manera integral que se ofrecieron a las personas mayores. Y en el ámbito específico para trabajar en el tema de COVID y las residencias, bueno, se generaron 2 hospitales nuevos, se hicieron 4 centros COVID leve, se puso en marcha el programa Residencias Cuidadas. Este programa de residencias cuidadas tuvo un enfoque asistencial, se brindaba asistencia médica en nuestros centros COVID o en nuestros hospitales, se tuvo un enfoque epidemiológico, detectar tempranamente el caso sospechoso o el caso positivo, un enfoque psicosocial donde expertos, psicólogos y trabajadores sociales expertas en crisis pudieron abordar a las familias, contener al personal, a las personas mayores, y un componente formativo para poder brindar herramientas a todas las personas trabajadoras de cómo actuar en este contexto tan incierto como fue en su primer momento el COVID. Bueno, estas herramientas y estas medidas que llevamos adelante nos dio estos resultados, que tuvimos una alta tasa de contagio al principio, pero que luego fue contenida, teniendo una bajísima tasa de contagio durante todo el 2021, una tasa de mortalidad que fue alta en los primeros meses de la pandemia, en el 2020, junio y julio del 2020, pero que después fue bajando muchísimo y prácticamente fue mínima en el 2021. La tasa de contagio a lo largo de estos 2 años es del 35%, la tasa de contagio en las residencias de larga estadía, en estas 560 residencias que son prestadoras de PAMI, con 22.000 personas afiliadas. La tasa de letalidad no alcanza el 15%, entre todas las personas que fallecieron por COVID y que viven en residencia de larga estadía, solamente fue el 15%, pero si tomamos a todas las personas afiliadas a PAMI que se contagiaron, si tomamos el universo de personas afiliadas a PAMI que se contagiaron, solo se contagió el 2%, o solo el 2% de la población contagiada pertenece a residencias de larga estadía. Del mismo modo que si tomamos a todas las personas afiliadas a PAMI que fallecieron, solo el 2,7% pertenecen a residencias de larga estadía. O sea que tenemos tasas de contagio y tasas de letalidad muy, pero muy bajas, a diferencia de lo que ha sucedido en países europeos, países desarrollados, como España, donde el 47% de todas las personas fallecidas en España pertenecían a residencias de larga estadía, o el 45% en Reino Unido, o el 46% en Francia, o el 61% en Australia y el 80% en Canadá. Entonces, ante esas cifras tan terribles que nosotros observamos que sucedieron en muchos países desarrollados, gracias a estas medidas, este programa de residencias cuidadas, nosotros acá en el PAMI, en nuestro instituto, pudimos realmente combatir el contagio y la mortalidad, y puedo decir con muchísimo orgullo que no hubo una sola persona mayor que le faltara el respirador, o que le faltara atención médica, o que no tuviera la atención médica en tiempo y forma. Entonces, realmente cuando se trabaja en el paradigma de los derechos humanos, se garantiza la vida y se garantiza la dignidad de las personas mayores. Y para finalizar, bueno, la reflexión de que todas las personas tienen el mismo valor ante la vida y la muerte, que los derechos humanos deben ser garantizados para toda la población,
tal como lo dice la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Debemos promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el goce y el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores a fin de contribuir a su inclusión, integración y participación en la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica, ha sido un placer escucharte. A continuación, para mí es un honor presentar al doctor Ricardo Yacoub. El doctor Yacoub es doctor en psicología, es profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y ha sido profesor invitado en diferentes universidades nacionales y extranjeras. Actualmente, el doctor Yacoub es subgerente de Desarrollo y Cuidados Psicosociales de PAMI. Ricardo, te escuchamos. Mi nombre es Ricardo Yacoub, soy subgerente de Desarrollo y Cuidados Psicosociales de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas Cuidados del PAMI, o también el Instituto. Vengo a presentar un programa de prevención y apoyo ante situaciones de violencia hacia las personas mayores. La gerontología comunitaria es la base sobre la cual nosotros construimos lo que estamos pensando, lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque entendemos que la gerontología como tal debe de ser una respuesta política ante ciertas coyunturas donde se producen situaciones de injusticia, se produce discriminación, violencia hacia las personas mayores, lo cual niega la inclusión y el empoderamiento de las mismas. Consideramos también que desde instituciones tan macro como estas podemos cuestionar y transformar las políticas de edad, es decir, los mecanismos de control que se ciernen sobre los sujetos, estos mecanismos disciplinarios que llevan a que pareciera que le atribuyamos más poder a unos que a otros y limitemos el desenvolvimiento de unos y ponderemos lo de los otros. En este punto vamos a partir de una definición de violencia que da la OMS en 2014, que la entiende como un uso intencional de la fuerza o del poder físico, que puede ser de hecho, que puede ser como una amenaza contra uno mismo, otra persona, contra un grupo, comunidad, y que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, ya sea que lleven a la muerte, pero también daños psicológicos, y algo que me parece fundamental, trastornos en el desarrollo o privaciones, que también se pueden dar en esta etapa de la vida. Y creo que podríamos retraducir estas nociones como el exceso de poder y control de unos sobre otros, y lo podemos ver muy claramente sobre el gran paternalismo que se cierne sobre ciertos mayores que terminan limitando deseos, voluntades, capacidades, recursos que estos mismos tienen. El ejercicio de un daño que se puede proferir sobre este grupo, el fuerte desequilibrio de posiciones de poder que a veces se generan en ciertas instituciones o en las relaciones cotidianas donde pareciera que el joven, por ser joven, sabe más, puede más que la persona mayor. Y finalmente, algo que es un código de época en el cual muchos de nosotros venimos comprometidos con distintas minorías o con grupos que fueron aminorados socialmente a lo largo de la historia para reivindicar esta posición, para modificarla y para poder empoderar y dar un equilibrio mayor ante las posiciones de poder. En este sentido, partimos de un enfoque de la violencia que nos brinda Johan Galtung, en el cual nos propone un triángulo en el cual hay algunos fenómenos que son muy visibles y otros que son menos visibles. Todos sabemos que la violencia hacia la vejez durante mucho tiempo fue un fenómeno que costó entenderlo, incluso en la primera investigación sobre el zamarreo de los ancianos que hubo en Reino Unido, causó como cierto estupor. ¿Por qué? Porque no se suponía que era un grupo tradicionalmente violentado. Y en realidad es como que muchas veces esta violencia directa, el golpe, el zamarreo, la violencia, los gritos, las intimaciones, en realidad nosotros muchas veces, a veces no solemos verlas. ¿Por qué? Porque aparecen dentro de un contexto, de una violencia cultural que le da sentido. Hay que proteger al adulto mayor, entonces si hace falta controlarlo, sujetarlo, ¿no? Atarlo, como muchas veces llegamos a hacer, pareciera que cobra sentido dentro de una violencia cultural que es mucho más profunda. Y al mismo tiempo una violencia estructural, donde ciertas instituciones, el Estado, las sociedades de la familia, pareciera que se arrogan el derecho de dictaminar cuáles son las necesidades lícitas o ilícitas de las personas mayores o de otros grupos que también son aminorados socialmente.
En este sentido, constituimos un programa en el cual nos basamos en uno de los elementos más importantes, más ricos que tenemos como sociedad, especialmente en Latinoamérica y particularmente en nuestro país, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que a través del artículo 9, 10, 11 y 16 condenan explícitamente distintas formas de violencia que se producen sobre las personas mayores y que hoy son parte de nuestra Constitución. Asimismo, también tenemos los derechos del paciente en su relación con profesionales del Instituto de la Salud, y en el Código de Ética del Instituto, de nuestro propio Instituto, en el cual que ha sido recientemente aprobado y que dan forma a esto que se ha tomado como un desafío central, que es el buen trato a las personas mayores, y por ello tenemos un curso de buen trato que ha salido recientemente. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Detectar e intervenir situaciones de violencia a tiempo y adecuadamente para aportar soluciones. Sabemos que la violencia, si nosotros llegamos tarde, no le podemos dar una solución. Sabemos que en este sentido las soluciones tienen que ser adecuadas a los contextos, tienen que ser posibles ante las distintas situaciones que nosotros vamos a ir abarcando. Entendemos que cada reclamo que se haga no puede quedar aplanado por la decisión de alguien que pueda o no pueda. Sabemos que tenemos que generar más reclamos. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no son tan sencillos a llegar al reclamo. Hay mucha gente que tiene temor de reclamar, que no entiende que esta es una gestión que es válida y que es importante para nuestro propio instituto que la persona lo haga. Tenemos que también sensibilizar y dotar de recursos al propio personal del instituto para que pueda tomar estas quejas, para que pueda empatizar con estas quejas y no pensar que es una crítica al instituto. Y estamos incluyendo espacios como el domiciliario o el comunitario, que antes como obra social no lo entendíamos como parte de nuestro desarrollo, es decir, que si una persona está violentada en la casa, de alguna manera nosotros no podemos intervenir como otras instituciones, pero sí podemos dotar de apoyos y ayudas para que esa persona pueda resolver esta situación. Y fundamentalmente, el PAMI ya tenía metodologías sancionatorias frente a todas estas cuestiones. En realidad lo que nosotros queremos es que haya metodologías que sin sancionar puedan complementar, puedan ayudar, puedan instruir, puedan entender por qué se producen ciertas situaciones de malos tratos, obviamente coexistiendo con estas sanciones justamente para amplificar nuestras formas de acceso. ¿Cuáles son los espacios de la queja? ¿Cuáles son los lugares donde más nos confrontamos con las dificultades? Una de ellas son los consultorios de los médicos de cabecera y especialistas. En realidad, una de las grandes críticas que nos encontramos es la falta de atención directa, gente que hace mucho tiempo que el médico no los atiende y que se encuentran con una secretaria que les repite una receta o lo que fuese. Negar la asistencia sin que hubiese otra persona competente, negar información, es decir, la información necesaria para que esa persona pueda decidir sobre los tratamientos indicados, no recibir un trato digno, y en este sentido ponemos mucho acento en todo lo que puede ser la orientación sexual, la etnia, la religión, los intereses y las voluntades de ese sujeto. No respetar la intimidad que tiene que ver con el lugar donde es atendido, la confidencialidad, la autonomía de la voluntad, es decir, todas estas cuestiones que consideramos que de no atenderse son situaciones de violencia. Otro de los ámbitos que tenemos son los establecimientos de salud, pensemos ya más en clínicas, en donde lo que nos podemos encontrar muchas veces son con situaciones de negligencia, ¿no? Donde hay un destrato, donde no hay una atención adecuada, a tiempo, no hay condiciones de confort, de seguridad. La violencia psicológica, que muchas veces lo vemos en tratos hostiles, no atender, incluso no atender específicamente a pacientes de ciertas obras sociales y darle más importancia a otras, en el disgusto, en el rechazo por poder atender, incluso en violencia física que estamos tomando como quejas que aparecen más habituales de lo que hubiésemos imaginado y querido. No preguntarle a las personas qué es lo que van a hacer, ni informarles, y muchas veces
tomar al familiar como si fuese el referente cuando la persona tiene la capacidad para poder decidir por sí mismo. Bueno, obviamente no respetar nuevamente la intimidad, todo esto que los derechos del paciente lo indican. También tenemos otra instancia, que son los establecimientos sociosanitarios. ¿A qué nos referimos con esto? A las residencias de larga estadía, a los centros de día, a los clubes de día, es decir, a todos estos establecimientos donde la persona pasa muchas horas, donde a veces es más difícil incluso poder tener un ojo avisor, especialmente en las residencias de larga estadía, donde nos encontramos muchas veces con quejas en relación a la falta del consentimiento a poder entrar, es decir, a que el que toma la decisión por la entrada en la institución es un familiar, o a situaciones de violencia física. Y consideramos violencia física a la sobremedicación, a la sedación inapropiada, a las sujeciones sin justificación, a la violencia psicológica, los comportamientos autoritarios, gritos, insultos, etcétera, etcétera, o las prácticas discriminatorias donde por alguna cuestión se les priva de salir, o se les imprimen castigos como cambiarlos de habitación, cambiarlos de lugar de comida, por haberse portado mal o lo que fuese. Y también nos criticamos a nosotros mismos, que son las UGL, las agencias o el nivel central, cuando hay violencia psicológica, es decir, cuando se lo maltrata a la persona cuando va a pedir por algún tipo de atención, cuando hay descalificaciones, ridiculizaciones, cuando se los trata indistintamente de abuelos, intentamos que mejoremos el trato, cuando se viola la intimidad, la información personal y se la dice públicamente, cuando se realiza manipulación, chantaje, cuando se niegan las capacidades o las limitaciones que pueda tener una persona como para poder atenderla adecuadamente, y que la atención termine volviéndose inaccesible. ¿Por qué? Porque en realidad no están dadas las condiciones de oportunidad para que esa persona pueda manejarse individualmente. Y digo, todo esto que tiene que ver con la indignidad de un trato. Y finalmente tenemos el ámbito domiciliario y comunitario, que decimos que lo agregamos, es decir, cuando nosotros vemos que hay una negligencia por parte de la familia frente a la atención de una persona que no puede valerse por sí misma, cuando hay un maltrato, cuando hay comportamientos, cuando hay una violencia psicológica que se expresa de muy diversas maneras, cuando hay una violencia económica que la vemos muy a menudo en la toma de las casas, o en la decisión la decisión sin consulta de esa persona. Es decir, tratamos de incluir, o incluso en el ámbito comunitario, donde muchas veces puede haber una violencia en el propio barrio, tratamos de poder dar nuestros apoyos a través de la asistencia física, médica, psicológica, social, tratamos de acompañar. Y lo que se preguntan es cómo lo hacemos. Tenemos dos formas de intervención. Por un lado tenemos aquel que hace la consulta directa, y a partir de la cual nosotros nos contactamos telefónicamente, o hacemos entrevistas a domicilio, o vamos a la residencia. Es decir, tratamos de llegar a esa persona para poder ponernos en contacto con ese caso y utilizar todos los medios que pueda tener el PAMI para poder solucionar lo que pueda ser solucionable. En algunos casos puede ser mejorar la relación con la familia, en otros casos puede ser tratar de encontrar alternativas para que esa persona pueda resolver de otra manera, en algunos casos puede ser cambiar de lugar habitacional. Pero también tenemos una modalidad indirecta de atención, es decir, cuando detectamos estas situaciones a través de un sistema que lo llamamos CRM, pero es una gestión de las relaciones con el afiliado, donde todas las denuncias están hechas, nosotros las retomamos, hacemos un seguimiento minucioso de cada una de estas para que nada de esto se pierda, para que nada de esto demore más tiempo del que debe tener, y para garantizar lo que nosotros decimos, el buen trato. Entonces, cuando nosotros encontremos esto, vamos a vincularnos con todo el resto del PAMI para que se movilice en relación a esto, para que haya una evaluación médica, una evaluación en salud mental, para que haya visitas domiciliarias. Digo, muchas de estas cuestiones que ya se están haciendo y se hicieron, y muy bien desde el PAMI hace muchísimo tiempo, lo que intentamos es que tengan un núcleo de organización y un seguimiento cuando esto no se realiza.
Y finalmente tenemos vinculaciones interinstitucionales, es decir, con organismos nacionales o provinciales, municipales, que también se dedican a esta temática y que quizás pueden tener otra incidencia en el terreno, así como también poder complementarnos con estas organizaciones dándole lo que nosotros como PAMI podemos darle y que quizás ellos no puedan. Y finalmente, lo que decíamos, esta gestión que a veces podemos llamarla blanda o habrá otras formas, que en realidad lo que nosotros encontramos es que cuando en un ámbito del PAMI hay ciertos niveles de violencia, nosotros podemos generar talleres orientados a la problemática. Cuando hay una persona que tiene dificultades, que puede ser un médico, puede ser un farmacéutico, puede ser una residencia, y esto está más localizado en una persona, poder tener entrevistas individuales, poder acompañarlo para poder generar nuevas estrategias, poder generar difusión de los derechos, formación, empoderamiento de las personas mayores, generar promotores del buen trato en las personas mayores. Es decir, lo que intentamos es que esta práctica se vuelva una práctica que dé un sentido, que mejore al PAMI, a una institución que para los argentinos es un orgullo, pero que a veces sabemos que una institución tan macro va a tener dificultades, va a tener errores, y lo que nos comprometemos es que pueda haber un PAMI sin violencia, o por lo menos donde mejoremos el trato. Y con esto le digo gracias. Gracias, Ricardo. Ha sido muy enriquecedora tu ponencia. Para mí es un placer presentar a continuación a Adriana Herrero, quien actualmente es la subgerenta de Políticas de Género, Diversidad Sexual y Disidencias de la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado de PAMI. Adriana, te escuchamos. Bueno, en principio, muy buena jornada para todos, todas y todes. Mi nombre es Adriana Herrero, soy la subgerenta de Políticas de Género, Diversidad Sexual y Disidencias de PAMI. Les agradecemos, por supuesto, la invitación y a ser parte al instituto de este encuentro tan importante. Y un poco lo que vamos a proponer en este espacio es contarles un poco lo que venimos haciendo en función de políticas de género y diversidad en este organismo. Para empezar un poco, comentarles que en diciembre del 2019, cuando Luana Volnovich asume la gestión de la obra social, lo primero que hace es precisamente crear un área nueva, toda una estructura que no había existido en los 51 años de historia de la institución, que es la Secretaría General de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado, de donde depende la subgerencia de Políticas de Género y Diversidad que me toca conducir. Y un poco la creación de este espacio lo que expone es, bueno, claramente la intencionalidad de PAMI de incluir una mirada amplia en relación a las personas afiliadas. Y en particular la subgerencia de Políticas de Género y Diversidad tiene por objetivo precisamente transversalizar de la perspectiva de género y diversidad sexual en todas las políticas que el instituto tiene hacia su población afiliada. Y tomando siempre, por supuesto, como horizonte, ¿no? la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el enfoque de derechos humanos que allí se plantea. Luana Volnovich, cuando asume la gestión, pone un fuerte énfasis en recoger esta perspectiva y hacerla realidad efectiva con una gestión que responda a los principios, pero sobre todo que pueda dar respuesta a las problemáticas que de ahí se desprenden. Ustedes saben bien que, bueno, el artículo 5 de la Convención establece la prohibición de la discriminación por motivos de género, identidad de género y orientación sexual, y en el artículo 9 se plantea el derecho a una vida sin ningún tipo de violencias, condenando, por supuesto, las violencias por razones de género, identidad de género y orientación sexual. Es por eso que PAMI, adhiriendo a la Convención, comprende que las vejeces, en sus contextos sociales, en su historicidad, en sus trayectorias de vida, desde este enfoque de derechos humanos, pero también teniendo en cuenta este tiempo histórico, ¿no? En que las demandas feministas y de la diversidad se han hecho presentes para erradicar las desigualdades ancladas en los géneros y para enriquecer el enfoque de derechos humanos, que sin esta perspectiva consideramos que queda incompleto, ¿no? Y desde ya, por supuesto, la creación de una subgerencia de políticas de género y diversidad en la obra social más grande de América Latina es una medida clara y bien concreta que marca, ¿no?, la línea ético-política que esta gestión pretende de cara a las personas afiliadas. Por lo tanto, se trata en definitiva de una apuesta a pensar o a entender a la salud en términos integrales,
¿no? Si tenemos por ahí en cuenta que las desigualdades por motivos de género impactan directamente en la salud de las personas, y debemos de algún modo compartir esta mirada, generar criterios comunes, digo, para que todas las personas que trabajan en PAMI tengamos esto en vista y de ese modo, por supuesto, garantizar derechos, pero sobre todo, digo, construir una obra social que incluya a todas las personas afiliadas en su inmensa heterogeneidad, ¿no? Entonces, un poco el trabajo que venimos haciendo de cara a las personas afiliadas lo podemos como encarar en dos líneas, ¿no? Una más vinculada a la prevención, a la promoción de derechos, y otra de carácter más interventivo, ¿no? De abordaje, de acción directa. Y para comenzar un poco entonces a contarles, vamos a hacer un recorrido sobre estas líneas de prevención y promoción, y luego les cuento brevemente sobre el abordaje de situaciones de violencia por motivo de género que venimos llevando adelante. Por lo tanto, digo, en principio, lo que hemos hecho para vincular directamente esta prevención y promoción tiene que ver directamente con la formación, ¿no? Que es esto que les comentaba, generar posicionamientos comunes desde donde partir. Por lo tanto, digo, desde ahí abordamos lo que es el curso de la Ley Micaela. Por ahí, para quienes no tengan conocimiento de esto, en Argentina existe una ley que es popularmente conocida como Ley Micaela, que establece la obligatoriedad de la formación en perspectiva de género y diversidad en los 3 poderes del Estado. Pero ¿qué pasa? PAMI es un organismo público, pero no es estatal. Entonces no estaba alcanzada por esta legislación. Sin embargo, Luana Volnovich, a partir, por supuesto, de su voluntad política, estableció también la obligatoriedad de esta formación al interior del instituto, al interior de PAMI, para que todas las personas que aquí trabajamos podamos contar no solo con concepciones más teórico-conceptuales respecto a la perspectiva de género, sino también para tener herramientas para saber por ahí cómo actuar ante determinadas situaciones. Esta capacitación, que fue la primera que lanzamos, es de manera virtual, con cohortes de 2.000 estudiantes, donde ya se han formado más de 10.000 trabajadores y trabajadoras de todo el instituto. Y del mismo modo hay un segundo curso que nosotros le llamamos el curso de buen trato hacia las personas mayores, que cuenta en su interior con un módulo de género y diversidad, donde ahí compartimos herramientas necesarias en función de garantizar un trato inclusivo, con perspectiva de género y diversidad, junto con herramientas para saber qué hacer frente a situaciones de violencia por razones de género. Por lo tanto, en principio, la formación para nosotros es fundamental en función de poder generar un piso de acuerdo en función de, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de género y diversidad y por qué es importante esto en el ámbito de la salud. Y dentro de esta misma línea, digo, pensar que para mí es federal, ¿no? Digo, está en todo el país, en toda la República Argentina, y como decíamos antes, digo, nuestros contextos forman parte de nuestro vivir, por lo tanto, los modos de abordaje ante estas situaciones nunca son iguales en las distintas zonas de la Argentina. Es por esto que fuimos desarrollando encuentros federales con todos los equipos de trabajadores y trabajadoras que se encuentran en todo el país, para recuperar un poco esa experiencia acumulada, ¿no? Que tienen todos los equipos, porque vamos, no venimos con una idea nueva, sino que lo revolucionario por ahí es convertirlo en una política institucionalizada, ¿no? En una prestación de la obra social. Porque lo cierto es que situaciones de violencia han existido siempre, y los equipos siempre la han abordado, por supuesto, con compromiso y sensibilidad. Así que para nosotros era muy importante contar con todo ese capital de experiencia que tienen los trabajadores y trabajadoras de PAMI. Así que fuimos haciendo el año pasado encuentros con todos estos equipos para compartir herramientas, reflexiones, para escuchar un poco cómo ha sido históricamente esto en el instituto, y generamos entonces un material unificado, que es como una guía de abordaje, casi como si fuera un manual de intervención, que sirva para todas las partes del país y para que cada equipo pueda quedarse con ese insumo que fue construido colectivamente y que permita dar respuestas de la mejor manera posible a la problemática. Y por ahí, bueno, si hablamos de encuentros, me gustaría mencionar una experiencia hermosa que llevamos adelante durante todo el año pasado, que fueron encuentros de prevención de violencias destinados a los centros de jubiladas y jubilados de todo el país. Lo llevamos adelante junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación,
que fueron encuentros virtuales en donde recorrimos más de 300 centros de jubilados y pensionados, los dividimos por regiones, y ahí pudimos reflexionar, bueno, junto con todas las personas afiliadas sobre estos temas, ¿no? Recuperando por ahí las particularidades de cada provincia, escuchamos las inquietudes, las problemáticas, pero principalmente, digo, conocimos las estrategias territoriales que se dan en estos ámbitos de participación comunitaria que son tan importantes, que son los centros de jubiladas y jubilados. Para nosotros, por supuesto, fue un hermoso recorrido para compartir, para conocernos, pero sobre todo esto, ¿no? Para adquirir estas herramientas o estas estrategias que las personas afiliadas se van dando en los distintos territorios para prevenir, por supuesto, pero también para actuar en estos espacios que son estos centros donde los lazos sociales son tan importantes. Y bueno, como veníamos diciendo un poco, esta es una temática, una problemática que requiere, por supuesto, el compromiso de todos y todas, así que también lanzamos este curso de buen trato que les contaba antes, pero para médicos y médicas de cabecera, ¿no? Y esto es poder compartirles un poco esta mirada para generar espacios de consulta inclusivos, respetuosos, desde un enfoque de derechos humanos, donde ya transitaron más de 4.000 médicos y médicas de cabecera, formándose en esta perspectiva, y que para nosotros es fundamental, ¿no? Porque las consultas, los espacios de consulta médica, son muchas veces esos espacios donde las personas tienen la oportunidad de hablar, ¿no? De generar como un clima de confianza, de diálogo. Por lo tanto, para nosotros poder contar con esas herramientas, pero generar una alianza con los médicos y médicas, en este sentido para nosotros también es esencial. Y pensando un poco en, ¿no?, todas las aristas que esto tiene, desarrollamos también espacios de intercambio y de formación con los agentes y las agentes de la línea de PAMI Escucha. Esto es, los trabajadores y trabajadoras que están en la línea telefónica, para que no solo tengan herramientas, ¿no?, de trato inclusivo, de no discriminación, en las conversaciones que ahí se mantienen, sino también para poder tener aceitados estos circuitos para que inmediatamente cualquier operador o operadora sea noticia de una situación de violencia, de que por teléfono es como muy frecuente que se expresen, ¿no? Puedan derivarlo rápidamente a nuestro equipo para comenzar las intervenciones que sean necesarias. Digo, los y las trabajadoras de la línea de atención ya se encuentran entonces capacitadas y formadas para atender de la mejor manera, sabiendo principalmente con qué herramientas contamos, y sensibilizados por supuesto en la temática, para que todas esas demandas puedan encontrar como el canal más adecuado para actuar con celeridad. Y un poco, bueno, también es necesario reconocer y reparar desde lo simbólico, ¿no? Por eso, digo, estamos modificando progresivamente todos los formularios de perfiles de las personas afiliadas y de personas trabajadoras también, y esto es poder incluir en los formularios, en las inscripciones, todas las categorías identitarias de género, ¿no? Entonces, para inscribirse a los cursos que PAMI propone, para las encuestas, para los formularios digitales, para los perfiles de afiliación, incluimos categorías de identidades de género, porque entendemos que esta medida no solo va a permitir, por supuesto, contar con insumos de información que nos puedan permitir planificar de forma más adecuada, sino que reconocemos por primera vez todas las maneras de existir, ¿no? Y es posible incluso que muchas personas vean por primera vez reflejado en un formulario su identidad de género, por lo tanto para nosotros configura una medida reparatoria y de respeto a todas las personas afiliadas. Y por supuesto consideramos esto, que el intercambio, que la articulación con todas las instituciones y todos los organismos es fundamental para poder brindar servicios integrales. Por eso, digo, PAMI participa de la mesa interministerial, transversal del Gabinete Nacional, que son todas las áreas de género de todos los organismos a nivel nacional. Nos encontramos una vez por mes para pensar acciones en conjunto, aceitar los canales de comunicación, de articulación, y de ese modo por ahí garantizar derechos no solo a mujeres y personas del colectivo LGBT. Y participamos también de lo que les decía, la mesa interministerial de políticas de cuidado, donde aportamos el enfoque gerontológico, ¿no? Sobre todo en los cuidados, que PAMI tiene como muchas prestaciones en ese sentido, así que todos los organismos que cuentan con políticas de cuidado, también nos reunimos asiduamente para intercambiar, para articular entre nosotros, pero sobre todo entendiendo que
Es un tema que está en agenda, luego de años de luchas de los movimientos feministas y de la diversidad, y hoy esto cuenta con un espacio de trabajo interministerial del que PAMI forma parte, y donde, bueno, participamos junto con la doctora Mónica Roqué, que es la secretaria de Derechos Humanos de PAMI, y que es pionera en las temáticas de cuidado, es una referencia para todos nosotros y que tenemos el privilegio de aprender de ella todos los días. Bueno, y por ahí para no robar más tiempo, quisiera contarles un poquito sobre ese segundo eje, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que fuimos haciendo en materias de prevención y promoción, pero también contarles un poco lo que hacemos en términos de abordaje de situaciones de violencia por motivos de género con intervención directa, ¿no? Te digo, porque por ahí sí reconocemos esto, que las desigualdades por razones de género en el marco de una cultura o en una sociedad que está ordenada jerárquicamente, no solo por los géneros, sino también por la edad, por cuestiones de clase, de raza, de etnia, esto genera violencias, y esas violencias, como les decía al principio, impactan en la salud de las personas. Entonces, como obra social no solo tenemos la responsabilidad, sino también la obligación de dar respuesta en este sentido. Así que en todo este tiempo de gestión, también hemos abordado situaciones de violencia por motivos de género en personas afiliadas de todo el país, y de igual manera acompañamos a los equipos locales para que vayan fortaleciendo esas herramientas de asesoramiento, de acompañamiento y de contención. Por lo tanto, en cumplimiento con lo que se establece en la Convención, en diciembre del 2021, hace poquitos meses, pusimos en marcha el primer centro de protección integral para mujeres y diversidades de PAMI, que se llama Eva Giberti. Para nosotros también es importante reconocer la trayectoria de un montón de compañeras feministas que han abierto el camino para que hoy todo esto pueda desarrollarse, y reconocer también el capital político y social de las personas mayores. Así que para nosotros Eva Giberti, que por supuesto es una referencia, le hemos puesto ese nombre a este centro, que está destinado a atender a personas afiliadas, que en su mayoría son personas mayores, con el propósito de abordar de manera interdisciplinaria las situaciones de violencia de género hacia personas afiliadas desde una perspectiva intersectorial, basada en la construcción o en el fortalecimiento de las redes. Este centro está ubicado en Capital Federal, pero atendemos a personas afiliadas en todo el país. Cuenta con un equipo de profesionales del trabajo social, de la psicología, la abogacía, la sociología, y hay operadoras telefónicas con perspectiva de género y formadas gerontológicamente. Y allí se brinda apoyo psicosocial a las personas afiliadas que transitan situaciones de violencia basadas en el género, fortaleciendo por supuesto sus redes de apoyo con dispositivos grupales. Hay grupos de ayuda mutua para mujeres y diversidades en situación de violencia. Se desarrollan también talleres de reflexión destinadas a las personas afiliadas con el objetivo de prevenir situaciones de violencia por motivos de género. Hay espacios de sensibilización con perspectiva de género destinadas a la comunidad sobre las distintas formas de violencia hacia las personas mayores. Y un poco como les decía antes, ¿no? Desde ahí también asesoramos y acompañamos a todos los equipos de PAMI que se encuentran en contacto con personas afiliadas de todo el país, para el abordaje de estas situaciones de violencia por razones de género en la vejez. Y por ahí de manera más concreta, desde este centro abordamos estas situaciones para todas las personas afiliadas de todo el país. Quienes se encuentran en situación de violencia de género se pueden acercar de manera presencial directamente, o se pueden contactar por teléfono, por correo electrónico, de manera virtual, por WhatsApp, porque muchas veces se convive con el agresor, ¿no? Entonces acercarse o llamar por teléfono no es una opción, pero el mensaje de texto funciona como una estrategia de comunicación. Así que el equipo de profesionales acompaña, asesora y desarrolla todas las líneas de intervención en función de recuperar la salud, finalmente, que para nosotros también es vivir sin violencia, ¿no? Así que esto nos parece como súper importante, porque precisamente que una obra social se encargue de estos temas, es decir, que la salud también está permeada por nuestras historias, por nuestros contextos, por el modo en el que transitamos la vida, por nuestros vínculos, por las discriminaciones o las desigualdades que vivimos durante todo el ciclo de vida. Por eso, celebramos con mucha alegría estos espacios que nos permiten intercambiar, compartir lo que hacemos, que podamos por ahí reflexionar colectivamente, y en definitiva espacios que nos permitan ser mejores como ¿no? Escuchando otras experiencias. Así que, por lo pronto, un breve pantallazo de lo que venimos haciendo en función de
las políticas de género y diversidad en el organismo. Les agradecemos, repito, la invitación y la atención que nos hayan brindado entonces este momento para compartir, y quedamos entonces a la espera si hubiera alguna duda o consulta para seguir conversando. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana. Ha sido muy enriquecedora tu ponencia y ha resultado muy esclarecedora toda la información que nos has compartido. Gracias, Mónica, Ricardo y Adriana, por hacernos reflexionar acerca de los derechos humanos de las personas mayores, por compartir sus experiencias en la gestión de PAMI y, en general, por la claridad de sus conceptos sobre las acciones que se vienen realizando en relación a garantizar los derechos para las personas afiliadas, particularmente la multiplicidad de acciones desarrolladas en materia de género, gerontología y derechos humanos de las personas mayores. Pienso que las políticas públicas dirigidas hacia las personas mayores que desde la dirección ejecutiva de PAMI se vienen llevando adelante son políticas fundamentales para garantizar el buen trato en la vejez y esenciales para garantizar todos los derechos humanos de las personas mayores. Estas medidas se ponen de manifiesto con muchas de las acciones que se han compartido en esta mesa. Muchas gracias. A continuación, contaremos con un espacio de preguntas para que puedan responder los oradores de esta mesa.